La heráldica. ¿Qué es la heráldica? La heráldica es mucho más que escudos y símbolos antiguos. Es una forma de contar historias. Durante siglos ha servido para identificar a personas, familias, ciudades e instituciones, convirtiéndose en un lenguaje visual lleno de significado. Cada color, figura y forma tiene su razón de ser, su historia y su mensaje. Aunque nació en la Edad Media como una necesidad práctica para distinguir a los caballeros en el campo de batalla, con el tiempo evolucionó hacia una expresión de identidad, linaje y orgullo. Hoy la heráldica sigue viva, no solo en museos o libros, sino también en banderas, logos y escudos modernos. ¿Dónde surgió? La heráldica surgió en Europa durante la Edad Media, aproximadamente en el siglo XII, en un contexto profundamente marcado por las guerras, las cruzadas y el sistema feudal. En ese tiempo la sociedad estaba organizada jerárquicamente y la identidad personal y familiar tenía un gran peso social. Los caballeros en pleno auge de la cultura de la guerra y el honor necesitaban distinguirse en el campo de batalla, ya que las armaduras cubrían sus rostros y cuerpos. Así nacieron los escudos de armas, símbolos únicos y visuales que permitían identificar rápidamente a un combatiente o una familia. El arte a lo largo de la historia ha cumplido funciones mucho más amplias que la simple expresión estética. Ha sido sobre todo un medio de comunicación. En el caso de la heráldica nos encontramos con un arte profano, es decir, no religioso, que surge con una función muy clara, que sería identificar y comunicar visualmente información social, política y familiar en una época donde la palabra escrita era privilegio de pocos. A través de escudos, de armas, colores, animales simbólicos y disposiciones geométricas, la heráldica ofrecía un lenguaje visual comprensible para quienes conocían sus códigos. Un león rampante, por ejemplo, podía hablar de valentía o soberanía. Una banda dorada sobre fondo azul podía asociarse con nobleza, fidelidad o poder económico. Estos elementos no eran decorativos, estaban cargados de intención y significado. Este arte se desarrolló sobre todo en la Europa feudal, donde la identidad y el estatus eran aspectos fundamentales de la vida social. Como señala Michel Pastoureau, uno de los principales historiadores, uno de los principales historiadores de la heráldica es un sistema de signos visuales que se comporta como un lenguaje con reglas, convenciones y significados compartidos. Así, la heráldica se consolidó como una forma de arte aplicada a la vida civil y política. Se veía en escudos personales, emblemas de ciudades, banderas de gremios, arquitectura, mobiliario y hasta en textiles. Funcionaba como una firma visual que trascendía la muerte del individuo y se proyectaba a través de los siglos como parte del legado familiar o institucional. En definitiva, la heráldica no solo embellecía, era un arte funcional, un sistema de comunicación no verbal al servicio de una sociedad que necesitaba representar su estructura, sus jerarquías y sus valores de forma clara y perdurable. ¿Cuál es el significado de la heráldica para las personas? Hoy en día la heráldica es para muchos un tema lejano, casi olvidado, asociado únicamente con castillos, nobleza antigua o museos. Sin embargo, esta percepción superficial oculta su verdadero valor como sistema de comunicación visual con profundas raíces culturales, sociales y artísticas. La problemática principal radica en la desconexión entre el significado histórico de la heráldica y el conocimiento que la sociedad actual tiene sobre ella. A medida que las sociedades modernas se han alejado de los símbolos tradicionales, la heráldica ha quedado relegada a un segundo plano.
vista a menudo como algo decorativo o irrelevante. Esto ha provocado una pérdida progresiva de comprensión sobre los códigos, los valores y las historias que estos emblemas transmitían. En un mundo saturado de información visual donde los símbolos y logotipos siguen siendo fundamentales, es paradójico que se desconozca tanto un sistema que funcionaba justamente como un lenguaje visual. Esta falta de reconocimiento no solo limita nuestra comprensión del pasado, sino que también impide valorar cómo estos códigos simbólicos aún influyen, aunque a veces de forma inconsciente, en nuestra identidad visual colectiva. Revalorizar la heráldica no significa mirar al pasado con nostalgia, sino comprender que en su esencia fue un arte profundamente humano, que buscaba decir quiénes éramos, de dónde veníamos y qué valores queríamos representar. Caso de estudio. El escudo de armas de la ciudad de Barcelona, la heráldica como lenguaje urbano. Cuando pensamos en el arte como sistema de comunicación, solemos imaginar palabras hechas imagen, como carteles, grafitis o murales contemporáneos. Pero existe una forma más antigua, más estructurada y profundamente simbólica de arte que comunica sin necesidad de palabras, la heráldica. Y dentro de este sistema profano de símbolos, uno de los ejemplos más potentes está en las ciudades mismas. Tomemos el escudo de armas de Barcelona, una ciudad con más de 2000 años de historia como caso de estudio. La heráldica no es solo un conjunto de escudos bonitos, es un lenguaje visual codificado que sigue reglas precisas y transmite información social, política y cultural. En su origen fue un lenguaje de identificación sobre quién eres, a qué linaje perteneces, qué derechos ostentas. A diferencia del arte sacro, que comunica desde lo divino, la heráldica se mueve en el terreno de lo profano, lo civil, lo mundano, lo humano, lo que convierte un sistema artístico de comunicación con una función práctica y una carga simbólica. En el escudo de Barcelona, los símbolos, poder y memoria, está dividido en cuatro cuarteles. Dos presentan la cruz de San Jorge y los otros dos las barras de Aragón, en rojo sobre fondo dorado. Este diseño no es aleatorio. Cada elemento tiene una función comunicativa y simbólica. La cruz de San Jorge no solo refleja un aspecto religioso, sino también político. Representa la defensa, el valor y la protección de la ciudad frente a enemigos externos. Las barras de Aragón aluden a la antigua corona de Aragón, reforzando la identidad catalana dentro de un marco histórico más amplio. Ambos símbolos no fueron simplemente seleccionados por estética, sino que comunicaban en su contexto un mensaje de pertenencia, poder y legitimidad. La heráldica como arte urbano en el tiempo, este escudo no vive únicamente en documentos oficiales. Lo encontramos en las fachadas de edificios públicos, en las fuentes, en los mosaicos de estaciones de metro. A lo largo de los siglos, artistas, arquitectos y urbanistas han interpretado el escudo en diferentes soportes y estilos, desde el gótico hasta el modernismo catalán, manteniendo su esencia, pero adaptándolo al lenguaje visual de cada época. Esto nos lleva a comprender que la heráldica, más que un lenguaje fijo, es un sistema artístico vivo, que se transforma pero conserva su función comunicativa. Cada reinterpretación no borra su significado, sino que renueva, dialogando con el presente desde el pasado. Escudo de armas de Barcelona en distintos momentos históricos y soportes. La primera imagen sería el escudo moderno cuartelado con la cruz de San Jorge y las barras de Aragón, que sería la forma más reconocible y vigente.
La segunda imagen sería la versión barroca del siglo XVII y XVIII, con adornos florales y coronas propias del arte heráldico elaborado de la época. La tercera imagen sería las variantes civiles o municipales, donde a veces se incluyen laureles y diferentes timbrados, reflejando usos contemporáneos. Y la cuarta imagen sería el ejemplo en relieve arquitectónico, posiblemente una fachada urbana, que demuestra cómo este lenguaje visual se integra al espacio público.